Buenas noches, estimados hermanos. Dios le bendiga abundantemente. Estamos como cada semana trayendo nuestra enseñanza acerca de el libro de los Corintios, Primera de Corintios. Para el día de hoy estaremos hablando de el capítulo 5 de este libro. Pedimos a Dios que muestre su gracia, poder y favor para cada uno de los oyentes, y que esta palabra sea revelada a sus corazones por el Espíritu Santo, quien es que da ese crecimiento y quien es que afirma los corazones en la palabra. Rogamos a Dios que esta palabra no regresa vacía, porque es la promesa, sino que ella va a cada hogar, a cada corazón, y hace el trabajo para el cual Dios la ha enviado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta el alma, el corazón, y discierne aún los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Por eso Dios ha movido nuestros corazones para tener este espacio cada semana de enseñanza de la palabra, para que el Espíritu de Dios obre en sus vidas a través de esta enseñanza. Sabemos que el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros, levantó varias iglesias, formó líderes para continuar con la enseñanza del evangelio, y en esta ocasión él hace esta carta desde la prisión a los Corintios para enseñar, instruir y a la vez amonestar acerca de ciertas situaciones que se estaban viviendo en la iglesia de los Corintios. Vemos que en el capítulo 4 que estuvo hablando de que los administradores de la gracia de Dios, los líderes, los que están al frente, y todas las personas que han recibido la gracia de Dios como un regalo, dice que sean hallados fieles, que sean personas fieles, que sean personas íntegras. Entonces el apóstol Pablo viene con esta secuencia de enseñanza acerca de la integridad, acerca de la fidelidad, y empieza a exponer ciertas conductas que se están dando dentro de la iglesia que no deberían estar sucediendo, porque la iglesia de Cristo tiene un modelo a seguir, y es vivir como Cristo vivió, y es pregonar la luz, pregonar la verdad, vivir la verdad, dar testimonio de esa verdad. Entonces se encuentran situaciones en esta iglesia, y por eso el apóstol Pablo abre esta enseñanza. Un caso de inmoralidad juzgado, donde a él le llega la noticia de situaciones que estaban pasando en la iglesia, que dice que ni aún se nombre, que no deberían estar sucediendo. Y él empieza a enseñar esto. Y es una enseñanza igual para el día de hoy, para la iglesia de Cristo. Si usted milita, si usted ha recibido esta salvación, es para que pueda vivir honrando por la palabra a nuestro Salvador, a Jesucristo. Y esta enseñanza que era para que nosotros podamos realmente ir creciendo en esa conducta, en ese andar espiritual que Dios quiere que tengamos. En el versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Entonces, aquí viene Pablo a hablar de una situación de inmoralidad, a juzgar, a señalar dónde está la parte. Dice que se oye que están aconteciendo este tipo de conducta, y dice que ni aún se escucha, que ni aún el pueblo gentil, el pueblo no judío, el pueblo no cristiano, podría decirse, que no se oye. Dice, tanto es este caso que alguno tiene la mujer de su padre. El término fornicación tiene que ver con términos generales que se refieren a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio.
Y dice que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente alguien había estado teniendo una continua relación sexual, ya sea casado o viviendo junto con su madrastra o la esposa de su padre, que es lo que habla el apóstol. La mujer involucrada debe ser cristiana porque ella no es señalada. Debe ser una persona no cristiana porque no es señalada a la mujer, sino que están señalando a quien está cometiendo la conducta, que es a este hombre. Y tal fornicación, dice el apóstol Pablo, que ni aún se nombra en los gentiles. Pablo entendió que este tipo de relaciones incestuosas sería considerada tabú incluso entre los paganos, entre los no cristianos de esa cultura. Sin embargo, los cristianos de Corinto parecían aceptar este tipo de conducta. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, le está diciendo, ustedes están envanecidos. Esto está pasando en la iglesia y todo continúa como si no estuviese pasando nada, todo sigue normal. Y dice, ¿cómo es posible que esta persona no ha sido llamada a cuenta y quitada de en medio de vosotros? O sea, si está en un acto de pecado, de inmoralidad sexual, esta persona no debería estar ministrando en la iglesia, le está diciendo el apóstol Pablo. Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corinto parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados acerca de estas conductas, no estaban preocupados, no lo estaban señalando, todo continuaba viviendo su vida espiritual dentro de la iglesia, pero con situaciones fuertes de pecado. Dice claramente, esta era la solución que Pablo planteaba al problema, sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos de Corinto no estaban haciendo esto. ¿Por qué no? ¿Cómo puede permitirse ese tipo de cosa o de conducta? Los cristianos de Corinto eran orgullosos, estaban envanecidos, dice el apóstol Pablo. Recordemos que ellos estaban arrastrando muchas secuelas de toda la cultura de ese entonces y lo estaban llevando a la iglesia. Entonces, ellos aceptaban muchas cosas y lo veían como normales porque la iglesia se estaba contaminando de la cultura griega y que ellos no valoraban lo que era el ministerio, la verdad del evangelio, ni lo ponían a la altura que tenía que tener. Entonces, había una aceptación total a todo tipo de inmoralidad. Ellos pensaron que esto diría algo bueno de ellos, pero en su lugar de gloriarse, ellos deberían lamentarse. Dice, estaban envanecidos, más bien se gloriaban de que estas cosas hubiesen pasado. Y el apóstol Pablo dice, deben más bien lamentarse, entristecerse de que esta conducta se esté viendo dentro de la iglesia. Entonces, dice que a esta persona deben quitarlo del medio, no debe ser alguien que esté en un lugar que diga que es la casa de Dios, que esa persona mora a Dios en su vida cuando está sumergido en una conducta pecaminosa. Ciertamente yo, como docente en el cuerpo, recuerden que le estaba enviando esta carta porque estaba preso y había escuchado acerca de las conductas y empieza toda esta enseñanza de amonestación. Pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando Pablo menciona su espíritu estando presente, él no está hablando de una proyección astral de la iglesia primitiva. En realidad, él lo que está representando en esta carta, en medio de ello,
lo cual era una extensión espiritual válida de su autoridad apostólica, diciéndole, yo no estoy ahí presente, pero espiritualmente estoy acá con ustedes para darle esta enseñanza. No es que estaba haciendo algún tipo de transportación espiritual o algo así. Dice, ciertamente es juzgado. Él dice, he juzgado esta situación. Pareciera que el apóstol Pablo estaría en contradicción o desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7:1 al 5. Después de todo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo pueden ellos? ¿Cómo pueden ellos? Después que el apóstol Pablo dice que ha sido juzgado, entregarlo a Satanás. Al ponerle fuera de la iglesia en el mundo, el cual es el dominio del enemigo, el castigo era remover la protección espiritual y la comodidad social a una imposición, una exposición al mal. Entonces, le estaba diciendo que como medida correctiva, esta persona sea sacada de la iglesia porque no estaba dando testimonio de cristiano. El propósito de poner a esta persona fuera era de protección espiritual y social de la iglesia, que es destruir la carne para que su espíritu sea vivificado. Dice, destruir la carne, no el cuerpo, destruir su carne rebelde, destruir su conducta, no el espíritu de esta persona, porque habla que esta persona, para que su espíritu pueda ser, ¿verdad? Salvo o es salvo para el día del Señor, pero que sea entregado a Satanás, que sea excluido de la iglesia porque no estaba dando testimonio. Entonces, era tratar de que la iglesia sea una iglesia saludable, protegiendo lo que es la espiritualidad y la proyección social de la iglesia. Entonces decía que a fin de que el espíritu de esta persona sea salvo en el día del Señor, es bueno que ahora tomen como medida correctiva apartarlo de la iglesia. La meta de la disciplina es clara. La salvación aquí no está en tela de juicio y que no es la destrucción del espíritu de las personas, que no es la separación de Dios de esta persona, aunque es la conducta de este hombre era claramente pecaminosa y necesitaba una corrección severa. Pablo no le escribe como perdido para siempre. Él usa el uso efectivo de la disciplina de la iglesia, aún puede verlo como una persona salva, pero en su carne que recibe el castigo, que sea privado de los privilegios, que sea privado de las bendiciones de Dios, de una vida abundante en Cristo Jesús. Pablo no dice que la iglesia debería quitarle la salvación al hombre pecador. La iglesia no garantiza salvación. Esta ciertamente no puede quitarla, porque la que la da es Cristo y la da para siempre. Y fuimos sellados desde que fue puesto en nosotros esa fe para creer, para salvación, y solo Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que sea quitado, que sea castigada su carne. Hay casos en que la iglesia debe quitar, debe apartar a una persona de la congregación, porque no solamente está afectando la vida espiritual de la congregación. Recordemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y si uno de estos miembros está enfermo, todo el cuerpo es afectado. Por eso era la importancia de tomar medida correctiva cuando hay situaciones que están tan evidente de pecado y que el apóstol Pablo estaba tan alarmado que decía ni siquiera en el pueblo pagano se mencionan estas cosas que están pasando en la iglesia. En 1 Corintios 5:6 nos dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? De nuevo, los cristianos de Corinto estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado que era notorio de este hombre. Ellos pensaron
que mostraba al mundo entero cuán amoroso eran, cuánta aceptación tenían, cuánta libertad tenían. Pero no, eso no era mostrando realmente el amor, sino que estaban mostrando una gran enfermedad espiritual dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Recordemos que siempre la iglesia es vista como un cuerpo, como un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y si un cuerpo está afectado, este afecta a toda. Por eso dice un poquito de levadura. La levadura mencionada no es solamente levadura, sino un poco de la masa pasada del lote anterior como una preparación de pan de masa fermentada que luego puesta en otra, entonces esto va a fermentar toda la masa, no queda un poquito fermentada y otra no, sino que esta leuda toda la masa. Como el pan del mundo antiguo se preparaba comúnmente con un poco restante del lote pasado, podía ser que nuevamente todo ese poco de masa leudada pudiera hacer el efecto en el nuevo lote. Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba hablando de traer esa pequeña, que para la iglesia de los Corintios podría ser esa pequeña conducta mala o ese pequeño error o ese pequeño pecado, igual la presencia de un poco de pecado, de un pecado que la gente pudiera clasificar como que no es muy grande o pequeño. No hay pecado ni grande, ni pequeño, ni blanco, ni de ningún color. El pecado ante los ojos de Dios, cualquiera que sea, que transgrede, que violenta la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido para que el Hijo de Dios viva, es pecado. Entonces dice que ese pecado puede corromper toda la cantidad de masa. Esa persona enferma dentro de la iglesia está enfermando el cuerpo de Cristo. Por eso es importante tomar nota en el asunto. Por eso es importante que él dice a los líderes de los Corintios cómo está la iglesia y ustedes están jactando. Dice, no es buena esa jactancia de ustedes. No es bueno que estén con ese orgullo tan enaltecido, pensando en todo lo que es la cultura, la filosofía, el estilo de vida, y que lo han llevado a la iglesia y se están gloriando de ello. Esa pequeña situación puede hacer un daño enorme a la iglesia. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En la fiesta de Pascua, toda la levadura era removida de la casa y nada con levadura en ella debía ser comido por una semana. Pablo dice que de tal como los judíos estaban preocupados por remover toda la levadura de en medio de ellos cuando iban a hacer la fiesta de Pascua, así la iglesia debería tener ese cuidado, esa preocupación, ese empeño por remover tales pecados que son como esa levadura pasada y que era notorio y que habían personas que no se habían arrepentido en medio de ellos. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, la conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana, no está haciendo una conexión extraña, sino que está diciendo, Jesús es en efecto, es nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiese pasar sobre nosotros, pudiese pasar de largo. Por tanto, debemos vivir, dice el apóstol Pablo, en pureza de la que habló Pablo, en pureza de la Pascua, que para la Pascua todo era purificado, santificado, se quitaba toda levadura de los panes. Entonces, él hace esta comparación. Ahora nuestra Pascua es Jesucristo.
Quítese todo lo que no congenie, todo lo que no sea compatible con lo espiritual, todo lo que no sea compatible con nuestra Pascua, que es Jesucristo, quitar toda la levadura, quitar todo pecado. Dice, porque sin levadura soy. El punto de Pablo era tan claro como diciéndole, ustedes no son leudados, ustedes no tienen que buscar cosas del mundo, no tienen que seguir trayendo su cultura, trayendo tradiciones del mundo para la iglesia, porque ya tenemos a Jesucristo que hizo el sacrificio perfecto. Entonces, él está hablando de que se afiancen a la sinceridad y a la verdad. Estos son como dos especies de baranda donde, de cimiento, donde el apóstol Pablo está diciendo, afírmense en su caminar en la vida cristiana, sinceridad y de verdad, sin levadura, sin pecado. Pablo le dijo en una carta previa que evitaran de hecho a personas, que evitaran personas fornicarias. Os escribo por carta que no se junten con los fornicarios, donde esa carta previa, Pablo le hace la observación. Recordemos que acá tenían y mezclado mucho lo que era la religión con las orgías sexuales. Y estas enseñanzas las estaban llevando a la iglesia de Cristo. Los apóstoles escribieron muchas cartas a las iglesias, las cuales no fueron registradas en el canon sagrado de la Biblia, pero estas cartas fueron inspiradas para hablarle a la iglesia en particular en tiempos específicos y que pudieran corregir ese tipo de conducta. Recordemos que la iglesia estaba en plena formación y que de allí, de esta formación de líderes, de evangelistas, de pastores, se iba a seguir diseminando la palabra por todo el mundo. No se mezclen en situaciones con personas que están en tinieblas. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras. Pablo aclara el principio de la separación. Dice que el Señor nos ha separado para sí. Un pueblo apartado, un pueblo santificado, un pueblo justificado y santificado. Entonces Pablo está observando este tipo de situación y nuevamente empieza a explicar cuál es el principio de separación en el cual debe basarse el creyente para presentarse de Dios y continuar con esa santidad que ya nos fue dada por Jesucristo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice que se aparten, pero le está aclarando cuál es la separación. Porque si fuera que no nos juntemos con fornicarios, adúlteros, ladrones, dice, sería sacarnos de este mundo, porque todo ese tipo de personas están en el mundo, pero está hablando específicamente de personas dentro de la iglesia, llamándose cristiano, llamándose hermano, pero que son fornicarios, son ávaros, son ladrones, son idólatras, son borrachos. Dice, con esta persona ni aún se siente a comer. O sea, aparte, lo recuerde esta verdad que decía el apóstol Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de esa levadura, un poquito de
de esa relación con personas. Dice, con ellos ni aún comáis. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa y se normaliza el pecado dentro de la iglesia. Lo normalizamos como seres humanos imperfectos, como seres humanos con una naturaleza caída, y que nuestro deseo y pensamiento son de continuo al mal, y que solamente la llenura del Espíritu Santo nos puede preservar para seguir caminando en el camino de la santidad que ya Cristo compró para nosotros. Entonces Pablo no quería que ellos entendieran que es que no se junte con las personas que no son cristianas, sino que lo que estando en la iglesia tienen una conducta impía, una conducta que transgrede los principios de Dios. Entonces le está diciendo que no se asocien con el pecado que entra a la iglesia con personas que se llaman ser cristianos. Entonces no le está diciendo que salgan de este mundo. Entonces, en lugar de esto, dice, sin aprobar el pecado de los pecadores en este mundo, nosotros estamos llamados a qué? A interactuar con los pecadores para traerle el conocimiento de la verdad, para traerlo a la luz. Entonces, el apóstol Pablo cierra la enseñanza explicando esto, que persona cristiana no se podía esperar un comportamiento de una persona pagana, sino que el comportamiento cristiano debería mostrar la conducta de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo, haciendo el bien, viviendo para el Señor, estando siempre relacionándonos con cosas espirituales, lo espiritual con lo espiritual, y no traer el pecado y aceptarlo en la iglesia, permitirlo y dejar que se desarrolle y normalizarlo como que no pasa nada. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Porque lo que están afuera Dios lo juzgará. Nosotros ahora, el apóstol Pablo está diciendo, estamos hablando de casos específicos dentro de la iglesia. Lo que es el trabajo que Dios va a hacer con la persona de afuera, ya eso le toca a Dios. Nosotros no estamos llamados para el que está viviendo la vida de pecado, que no es cristiano, ni juzgarlo ni condenarlo. Estamos llamados para hablarle de la palabra, hablarle de la verdad, y que el Espíritu les revele esta verdad para que venga a la luz. Los cristianos de Corinto estaban fallando en juzgar donde deberían haber juzgado. Ellos no tenían que estar tratando como con tanta pasividad el pecado que era notorio en medio de ellos. No debieron portarse tan amistoso, tan aceptable, tan inclusivo de esta persona que estaban dando un mal testimonio. Por eso el apóstol Pablo le habla del principio de la separación, porque somos nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar la verdad de Cristo. Entonces, esto nos estaba dando la iglesia de los Corintios, y por eso el apóstol Pablo hace este llamado importante de que este tipo de situaciones no es factible que se estén viendo dentro de la iglesia. Dios le bendiga abundantemente. Esta enseñanza va para la iglesia de hoy. Nosotros tenemos un llamado a crecer hasta la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es nuestro llamado. ¿Y cómo vamos a crecer? Viviendo por la palabra, caminando por la palabra, leyendo la palabra, instruyéndonos en la palabra y llevarla siempre a la vida práctica. Dios le bendiga abundantemente. Seguimos la próxima semana con el libro de los Corintios, como cada sábado, Primera de Corintios. Comparta esta enseñanza con otras personas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si no está suscrito. Cisa la verdad _TV, y déle la campanita para que sea notificado de nuestras publicaciones, y que
puedan más personas recibir este mensaje y esta enseñanza. Dios le bendiga y traiga bendiciones abundantes sobre su casa, sobre su trabajo, sobre sus estudios, sobre todos los ámbitos de su vida, que sea la gloria de Dios manifestándose y trayendo el bien para ustedes. Amén.